Arrancamos la clase. Perfecto, muy buenas tardes. Arrancamos entonces el día de hoy con un repaso de medidas de posición y más adelante en segunda instancia, ojalá que no quede tiempo, hacemos medidas de tendencia central para el yugo Barquisimeto. Esto está, ok, entonces lo que estaba previsto para una clase como esta, son conceptos de medida de posición. Vamos a trabajar con tres medidas de posición, la más utilizada, la más se tiene fórmulas, son cuartiles, deciles y percentiles, como ya, y ejercicios sobre series o distribuciones de datos para datos agrupados y no datos agrupados. El objetivo es ubicar y obtener conclusiones de la posición de los datos dentro de una distribución con el uso de las medidas de posición. En otras palabras, es conseguir la posición de algunos datos muy importantes en la distribución y hacer referencia a qué lugar ocupa ese valor de la variable y que, como todos son para datos agrupados, datos acumulados, pues qué porcentaje de datos o de la variable deja por debajo y por encima el valor de la posición que se busca. ¿Por qué es importante? Bueno, porque a veces es necesario ubicar ciertos porcentajes, ciertas posiciones de valores de la variable que son de interés para las investigaciones, de interés para la industria, de interés para la empresa o la organización que tenga un conjunto de datos y necesita saber qué posición ocupan ciertos y determinados datos dentro de todo el conjunto de la serie de de la distribución de toda la variable. Okay. Las conclusiones por ejemplo la competencia que deben alcanzar con la medida de posición pues son: el alumno debe estar en capacidad de ubicar e interpretar la posición de los datos dentro de una distribución usando adecuadamente las medidas de posición para el manejo integral de toda la distribución. Cuando hacemos distribución es todo el conjunto de datos de una variable ya medida o contada. Recuerden que aquí hacemos ejercicios con datos, pequeñas cantidades de muestras y pocos, 5, 7 máximos intervalos de clase, pero bueno, que en la realidad, en la vida real, pues son grandes las cantidades de muestras, miles y miles de datos. Y intervalos pueden crecer bastante, los intervalos hasta 15 o hasta más intervalos de datos, entonces ya ahí se ve más la necesidad de ubicar ciertos valores para no tener que trabajar con todos los valores de una variable ya medida. ¿Ok? ¿Me siguen? Bien. Vamos entonces de una vez, que más adelante tengo una otra explicación, vamos a entrar de una vez entonces en medidas de posición. Las medidas de posición son cálculos estadísticos que permiten ubicar cualquier dato dentro de una distribución. Comúnmente dicha distribución siempre será, o comúnmente esa ubicación siempre será matemáticamente conveniente. Repito, la medida de posición es hacer cálculos estadísticos que permiten ubicar dentro de todo un conjunto de datos o de una distribución un dato en particular. Esa ubicación pues es matemáticamente conveniente, no es cualquier posición por cualquiera. En los ejercicios para la práctica, los que van al examen, si son más o menos la ubicación que yo deseo, pues yo pongo un 86, un percentil 86, cuartil 3, etc. Pero bueno, en la vida real una posición matemática conveniente o de interés para la organización o para el que esté haciendo una investigación sobre este conjunto de datos. ¿Ok? Bien. Los datos se pueden agrupar y ellos ocupan, obviamente, casi siempre, o no, casi siempre no, todos los datos, la primera paso que tenemos que hacer y tomar en cuenta es que los datos estén distribuidos u ordenados, preferiblemente de menor a mayor. Y esta primera caja que ven amarilla aquí, bueno, es porque cada dato tiene una posición dentro de la distribución. Y creo que hay 10 casillas amarillas, pues esa es la posición de cada dato. Y la variable, cualquiera que sea, puede comenzar hacia el principio que tenemos marcado,
Aquí al principio, esta casilla, este puesto primero, pues la variable puede comenzar con cualquier valor y terminar con cualquier valor, ¿cierto? Y dentro de ella tener pues X cantidad de valores, ¿cierto? Lo cierto es que cada valor ocupa una posición. Y aquí dentro de estas casillas amarillas, de estas posiciones, pues yo puedo ubicar cualquier variable y que comience cualquier dato. Recuerden que cuando hemos escogido un cuadro de distribución de frecuencia, yo comienzo con cualquier valor, 10, 20, 30 o 1000, arranco con 1000 y voy distribuyendo los valores hasta el último valor. O sea, desde el límite inferior, voy a escribir aquí hasta el límite superior de toda la variable. Y dentro de todo eso, pues yo puedo ubicar todo mi conjunto de variables. Eso es lo que representa estas casillas amarillas, que pongo 10 nada más, pero bueno, va a depender de la cantidad de datos que tenemos, o n, que es la cantidad de datos. ¿Ok? Bien, uno de los primeros, lástima que aquí no, más adelante creo que sale el concepto, pero creo que me salió esta gráfica aquí. Uno de los primeros bueno, explicando de manera general, son los cuartiles. Y los cuartiles son tres cuartiles que como ven ustedes aquí en la parte de abajo, me divide la distribución en cuatro partes, tres cuartiles, ¿cierto? Aquí era cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿cierto? Y lo que hacen los cuartiles, se llaman cuartiles porque me divide la distribución en cuatro partes iguales. Una, dos, tres y cuatro partes iguales. Y el valor de la que busco es este cuartil que está aquí, ¿cierto? Primero la posición y luego el valor. Y aquí están cuartil 1, cuartil 3, y aquí está la distribución, el conjunto de datos desde el primero hasta el último, dividido en cuatro partes iguales. Ok, sea cual sea la distribución, sea cual sea el conjunto de datos. Para datos no agrupados empezamos esta explicación, pero es lo mismo para datos agrupados. Porque datos agrupados, pues, ya hay un procedimiento matemático que tenemos que ir viendo para hacer el cálculo del verdadero valor. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok. Ok, prosigo. Bien, como pueden ver, si toda una distribución, sea la que sea, yo la divido en cuatro partes iguales, pues cada una es de 25%, ¿cierto? La primera parte de 25% y la segunda parte de 25, la tercera parte de 25 y la cuarta parte de 25. Como son datos agrupados y acumulados, entonces el cuartil 1, como se puede ver aquí, creo que aquí más adelante está señalado, perdón, no le di el cuartil 1, agrupa el 25% o acumula el 25% y deja por encima el otro 75%. El cuartil 2, que apenas sale señalado, pues hace Profe, referencia, ¿aló? repita eso, por favor. El cuartil 1, como pueden ver aquí, deja por debajo de él el primer 25% de la distribución, ¿cierto? Ya dijimos que aquí arranca la distribución, límite inferior, límite superior, ¿cierto? Entonces deja por debajo de él, deja el 25% de los datos. Y falta por encima de él, por encima de este primer cuartil 1, el 75% de los otros datos, ¿cierto? Deja por encima el 75% y deja por debajo el 25% de los datos. En otras palabras, el cuartil 1 señala el primer 25% de los datos. No significa que la variable, el valor que encontremos es igual al 25%. No, eso no es así. Solo que deja por debajo el 25% de los datos medidos o contados, ¿cierto? De la frecuencia. ¿Me entienden? O sea, no es el 25%, sino que deja por debajo el 25%. Exactamente, exactamente. No es el 25%. Ya vamos, eso lo explico un poquito más adelante. Tenemos bastante para explicar, pero bueno, ese creo que es uno de los errores que cometieron en la interpretación y pues no es así. Y lo explico. Subamos que el 25, el Q1, y explico esto ya que ya me preguntaron. Vamos que el Q1, en mis cálculos, Q1 me dio, bueno, como hasta aquí, 11. Vamos que dio 11. Y tengo una distribución que arranca vamos a decir que arranca desde 1 y vamos a decir que termina en 25. Lo ven aquí bien feo en color rojo, ¿cierto?
Si en mis cálculos el cuartil 1 me dio 11, que 11 es el valor de la variable, yo no puedo decir que 11 es el 25%. No puedo decir que 11 es el 25%. Porque si eso fuera cierto, que 11 es el 25%, estoy diciendo que para acá hay 11, puros 11, puros 11. 11 y dependiendo de la cantidad de datos, supongamos que son 100 datos, todos son, en los primeros 25 todos son 11. Si yo estoy diciendo que 11 es igual a 25%, y no es verdad, ¿cierto? No es verdad. Yo no puedo decir que 11 es igual a 25%. Tengo que decir que 11 señala que por debajo de 11 hay 25% de los datos. Porque la realidad es que debajo de 11 no están, el 11 no está repetido 25 veces o 25%, sino que aquí hay 10, aquí hay 8, ¿cierto? Puede estar el 7 repetido varias veces, puede estar el 5, puede estar el 3, puede estar el 4, ¿cierto? Porque va desde el 1 hasta el 1. ¿Lo entienden eso, verdad? Sí. De todo eso lo vamos a seguir explicando, pero bueno, esa es la primera interpretación que se equivocan ahí. Los cuartiles no son igual al 25%, sino que deja por debajo de él el 25% de los datos. Continúo. Bueno, entonces el cuartil 2 señala e indica que por debajo de ese valor que representa el cuartil 2 está el 50% de los datos y por encima el otro 50% de los datos. Porque de hecho eso es los cuartiles o la medida de posición, es buscar unos porcentajes en toda la distribución y señalar cuál valor de la variable señala o indica ese porcentaje. Bueno, entonces el cuartil 3, como también lo ven aquí, también el color cuartil 3, pues el cuartil 3, que está aquí, feo, cuartil 3 señala, indica que por debajo de este valor va el 75%, ha dejado por debajo el 75% de la frecuencia o de los datos, y que deja por encima de él el otro 25% de los datos. ¿Ok? Sí. Ok, entonces continuamos. Continuamos entonces. Uy, porque no sé por qué me salté percentiles corto. Bueno, esta es la explicación también. Estoy explicando, no hemos hecho fórmulas, tan solo explicando los conceptos, porque son muy importantes los conceptos. ¿No? No sabemos los conceptos, nos va a costar mucho hacer las interpretaciones. ¿Ok? Bien, los deciles me deja, los deciles, el concepto de decil es que divide a la distribución, a toda la distribución, sea cual sea el número de datos que tengas. De donde parta lo divide en 10 partes iguales. Ya creo que están. Creo que está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí están las 10 partes iguales. Para que los deciles, esta medida de posición deciles, me pueda dividir a la distribución en 10 partes iguales, bueno, eso generan 9 deciles. No más, no menos. Generan 9 deciles y 9 deciles me dividen en 10 partes iguales a la distribución. ¿Ok? Repita eso, por favor. Los deciles es dividir en 10 partes iguales la distribución. En 10 partes iguales la distribución. Sea cual sea el conjunto de datos que arranque de aquí a aquí, límite inferior, y aquí límite superior en mayúscula, porque son todos los límites, yo puedo arrancar con cualquier valor, X cantidad de valores aquí, que son las casillas amarillas. Eso, los deciles divide en 10 partes iguales a cualquier distribución, y aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes iguales. Para poderlo dividir en partes iguales, pues obviamente eso genera 9 deciles. Para poder dividir una distribución en 10 partes iguales se generan 9 deciles. Porque el decil 9 indica que deja el 10% por arriba y el otro 90% por debajo, ¿cierto? Y aquí el decil 1 significa que el valor que esté aquí de la variable deja por debajo el 10%, que es lo más común decir, y falta por encima el otro 90%. Como podrán ver, y este es también otro errorcito que me cometieron por ahí, creo que a usted le tocó deciles o cuartiles, si los deciles
dividen en 10 partes iguales a la distribución y se forman 9 deciles, pues un decil 10 o un decil 11 o un decil 12, pues no existe. ¿Me entienden? Sí, Esta igual fue que el una, Q4, que no sé. exactamente. Cuartil 4 no existe, cuartil 5 no existe. De hecho, esas preguntitas se cayeron ahí mucho, pero eso es meramente concepto. Yo me sé el concepto, no puedo caer en esto porque ya sé que se generan 10 partes iguales, son 9 deciles, estos deciles no existen. Y esa preguntita era para responder así. Igual con los cuartiles, cuartil 5 no existe, cuartil 6 no existe. Y los percentiles igual, percentiles hasta 100 o hasta el percentil 99, pues el percentil 100, el percentil 101, 102 no existen porque es el concepto. Y eso lo podríamos haber respondido a esa pregunta nada más con los conceptos. Conociendo el concepto, pues es lo primero que siempre te tiene que hacer para cualquier cuestión de estadística. De hecho, estadística es así, muchachos. No es como matemática, que matemática es meramente número y a veces ni siquiera hay planteamiento, ni hay el valor de X y un valor de una ecuación, el valor me da X me da 1, o X me da menos 1 y hasta ahí concluye. Bueno, así es la matemática. Pero la estadística no, la estadística tiene su concepto, la estadística tiene su planteamiento del problema que es bastante largo y complejo, y la estadística tiene finalmente su interpretación porque no basta con dar solo valores numéricos. ¿Ok? Continúo. Aquí viene algo muy importante. Continúo. Ah, que va, okay. Exactamente. Mire, no fue casualidad que que la última gráfica que hicimos del tema anterior, antes de entrar a la medida de exposición, fue la ojiva porcentual. Esto no fue casualidad que terminé yo con esa. Terminé yo con esa el examen anterior y la unidad anterior, el bloque 1, y arrancamos el bloque 2 con medidas de exposición. Y era por esto. En la ojiva porcentual, de mayúscula, y porcentual, ojiva, ya sabemos que es y mayúscula, que es dato acumulado. Si era entonces porcentual y datos acumulados, pues obviamente aquí arrancaba, tal como está aquí, desde 0, 25, 50, 75% de los datos acumulados en el eje de las Y. Va desde 0, puede estar 0 muy pequeño aquí, pero va desde 0%, 25, 50, 75 y todos los porcentajes de los datos acumulados. Y aquí, tal como dice aquí, este era un ejemplo de edades, pues la variable va aquí, ¿cierto? Y este estoy seguro que es, con seguridad, este 18 que está aquí en este ejemplo, es el límite, perdón, aquí una I inferior, y hasta 38, un poquito más, cuidado si no es 40 porque se pasa un poquito, es el límite superior de toda la variable o todos los intervalos. Estoy seguro que este es el primer intervalo, de 23 a 28 el segundo intervalo, de 28 a 33 tercer intervalo, cuarto intervalo y el último intervalo que estaba aquí. Ok. Entonces, en las frecuencias acumuladas, la ojiva de frecuencias acumuladas porcentual, esto aquí está pintado y de aquí arranca la medida de posición. La medida de posición. Porque aquí, por lo menos, aquí está el 25% de los datos, ¿cierto? Y entonces, obviamente, y vos pendiente con esto, ¿quién es este? El cuartil 1, ¿sí o no? Cuartil 1, el 25% de los datos. Y yo gráficamente, si me voy en línea recta hasta que me intersecte la curva, el punto de la curva, y después bajo en línea recta, creo que este ejemplo también se lo dice allí en clase, bajo en línea recta, aquí consigo el valor de la variable, ¿cierto? Más o menos debe ser como 22, según esto aquí aproximadamente, ¿cierto? Entonces aquí está pintado la medida de posición, porque el cuartil 1, que representa el 25% acumulado, gráficamente me voy a la intersección de la curva y bajo y consigo el valor. Y aquí se puede hacer gráficamente. Qué sé yo, vamos a ver el 75, que es el cuartil 13. También lo puedo conseguir gráficamente. Me voy en línea recta por el eje
el 75%, que significa que hasta aquí se ha acumulado el 75%, bajo en línea recta y aquí consigo el valor de la variable. Una cosa es la posición, esto que está aquí en porcentaje, y otra cosa es el valor que representa en la variable, ¿cierto? Y aquí aproximadamente, a veces que sí, más o menos como 30 años de edad será la edad. ¿Lo ven? ¿Lo Sí, escucho? Sí. sí. Bueno, aquí es gráficamente una posición, este ejemplo que acabo de, este último, que es cuartil 3, y aquí consigo su valor. Pero esto es gráficamente. Y para hacerlo gráficamente, pues yo debo hacer mi gráfica, pues milimetradamente, papel milimetrado y perfectamente, y los cálculos tienen que coincidir. Y lo hago en Profe, papel una milimetrado. pregunta. Dígame. En las edades, ella va ascendiendo, o sea, va de 18 a 19, a 20, a 23, así. Claro. O se va saltando de edades. ¿Cómo? O se va saltando, por ejemplo, del 18 a 25, qué sé yo, o, o 20. Recuerde que cómo construíamos la ojiva, ¿cierto? Una de las primeras, segundo examen. Ojiva es, aquí van los intervalos. 10, de 18 a 23 el primer intervalo, de 23 a 28 el segundo intervalo, de 33 a 38 el cuarto intervalo y de 38, que aquí no se ve, de ese 40 y tanto, el quinto intervalo. Intervalo de clase. La ojiva se construye con intervalo de clase. No recuerdo de repasar eso. ¿Recuerdas? Sí, sí. Perfecto. Bueno, gráficamente yo puedo conseguir las medidas de posición, todas las que sean. Si tengo aquí bien medido los porcentajes y aquí las edades, pues lo puedo conseguir gráficamente. Pero es difícil graficar, ¿cierto? Milimetradamente. Entonces, esto de conseguir, paso número 1, la posición, y esto de trazar esta línea recta y llegar hasta el valor que está buscando, pues matemáticamente este es un procedimiento matemático que lo usamos con la fórmula, ¿ok? Esto aquí es aplicar la fórmula grande que se ha trabajado. Cuando yo ya voy a buscar el valor en la variable, pues hago uso de la fórmula. Primero la posición y luego uso de la fórmula para conseguir el valor real de la variable. ¿Ok? Y ese es el que se hace con la fórmula. Y es el que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Estamos? Sí. Bien, prosigo entonces. Bien, bueno, ya se lo había dicho. Aquí casi estoy ya cuartiles. Se denota con la Q, UI, para indicar que cuartil 1, 2 o 3. Esa ahí cambia de 1, 2 y 3. Es la medida que consiste en dividir el conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Es decir, que si contamos con un conjunto de datos debidamente ordenado, podemos hacer la siguiente partición. Es la misma que ya se lo había explicado. Bueno, ojo con esto, aquí sí faltó algo. Bueno, que la fórmula venían así. Yo fui les puse, ¿cierto? Acuérdense. Esto, bueno, depende de los datos. Si los datos son no agrupados, no, perdón, aquí sí me faltó algo. Siempre va a ser Q y la P, ¿cierto? En sus cuadernos sí está, porque en la clase lo di con la P, que es cuartil posición. Primero el cuartil y de la posición. Primero la posición y segundo paso, consigo el valor en la variable. ¿Ok? Prosigo. Este era un ejemplo. Ah, bueno, aquí está unos ejemplos para datos no agrupados. Ejemplo, tenemos un conjunto de notas de un examen, calcule el cuartil 3. Y estas notas son 02, 09, 10 hasta el 16. Aquí. Ok. Entonces, para conseguir la posición, recuerda aquí, cuartil 3, cambio I por 3. Y aquí siempre faltó la P porque todavía estoy buscando la posición. Y me están pidiendo el cuartil 3, entonces I cambia por 3, ¿cierto? Entonces 3 por 8. 8, ¿por qué? Pues son 8 datos. N es igual al conjunto de datos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. 3 por 8, ¿qué? 24. Entre 4, porque es cuartil. El cuartil siempre se divide en 4. Me da 6. Me da 6, ¿cierto? Ojo, 6 es la posición.
que yo voy a, esto me está diciendo que yo voy a conseguir mi cuartil en la posición 6. Luego entonces debo irme al conjunto de datos y allí consigo el valor que ocupa esa posición 6. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es, la respuesta finalmente es 14. Ay, pero ¿qué pasó? La respuesta aquí es 14, ¿ok? Esto era nota, bueno, la respuesta 14, el 14 puntos en las notas de este examen representa el cuartil 3, que significa que el 75% de estas notas está por debajo de 14 y el otro 25% por encima, está por encima el 25%. ¿Ok? Aquí faltó la interpretación, no la veo, no salió, pero faltó ahí, ¿ok? ¿Sí? Este para datos no agrupados. Me quedan 2 minutos. Para datos no agrupados. Paso 1, consigo la posición 6. Paso 2, voy a la variable y consigo el valor. En las otras lo hacemos con la fórmula. Se está explicando primero datos no agrupados para arrancar. Sigo con la explicación con deciles. Como deciles es dividir en 10 partes iguales la distribución y consigo cualquier valor del decil. La misma explicación. Y obviamente entonces decil, al decir decil, la posición decil, faltó la P, la posición decil la consigo. Y depende del decil que me estén buscando, y cambia por decil 3, decil 4, decil 8, por n la cantidad de datos y dividido entre 10 porque son deciles. Divido la distribución al conjunto de datos en 10 partes iguales. Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, dice D y P. Y P, sí, la segunda es la P, que es posición. Porque paso 1 consigo la posición, paso 2 consigo el valor en la distribución con el conjunto de datos. ¿Hay una pregunta en el chat? Sí, que decía que repitiera la interpretación. Ok, ya, aquí vienen como varias interpretaciones, solo que ya queda, creo que sí, creo que me está avisando que queda un minuto, en cualquier momento reconectamos, ok, pero continúo, cuando se acabe esta señal, bueno, aquí estaba otro ejemplo, otro conjunto de datos, me piden calcular el decil 6, un conjunto de notas de un examen, ¿qué valor representa el decil 6? Obviamente, se salió todo de una vez, pongo mi fórmula, cuartil 6, es 6 por 13 porque hay 13 datos, el total de datos es con 13, dividido entre 10, pues es decir, y esto me da 7.8. Quiere decir que en la posición 7.8 está el valor que yo busco de la variable. Pero, aquí hay un pequeño error, ¿cierto? Salió Q en vez de lugar de decil, es decir, el que estamos calculando.